Buenos días, mi nombre es María Camila Bejarano y hoy les voy a presentar la actividad de financiamiento de biología. Les voy a explicar desde el punto 1 hasta el punto 5. Bueno, el primer punto aparece en dos cuadros y vamos a hablar del primero. En este primer cuadro teníamos que seleccionar a partir de esa descripción si era algo tradicional. Si digamos tradicional se refiere a que fue construido naturalmente. ¿Por qué? Por la naturaleza, por así decirlo. Y la moderna se refiere a la manipulación que tiene el hombre en ella, ¿sí? Entonces, digamos, en el primer punto dice: obtención de una vaca que produce mucha leche a partir del cruzamiento de sus padres. Eso es tradicional porque eso sí ya es su naturaleza, por así decirlo. Un ejemplo de moderna es la producción de plásticos a partir de bacterias, porque nosotros los humanos fuimos los que creamos los, los plásticos y todo. Entonces, de eso se trata el primer punto del primer cuadro. Ahora vamos con el segundo cuadro, que es responder los siguientes enunciados si son verdaderos o falsos. La primera dice: la biotecnología es una técnica utilizada a partir del siglo XX. Eso es completamente falso. La segunda dice: la biotecnología tradicional se ha basado en la selección artificial. Eso es verdadero. La tercera dice: la biotecnología tradicional puede conseguir especies más resistentes a plagas. Y dice lo mismo, pero con la biotecnología moderna, porque esto es lo básico, lo que hace la biotecnología, y para eso fue creado. Entonces yo pienso que la biotecnología, tanto tradicional como moderna, puede conseguir especies más resistentes a plagas, perdón. El quinto dice: la utilización de microorganismos para obtener un medicamento no se consigue con la biotecnología tradicional. Eso es falso. Y la última dice: la terapia genética es una técnica derivada de la biotecnología. Eso es verdadero. Bueno, en el segundo punto tocaba dibujar los tipos de biotecnología según sus colores. Por ejemplo, en la primera es roja. La roja son todas las aplicaciones relacionadas con la salud humana, o sea, ya sea la terapia genética, las vacunas, los diagnósticos, etc. La biotecnología azul son todas las aplicaciones que son de los ambientes marinos y acuáticos. Un ejemplo podría ser los fármacos, los cosméticos, el biodiesel, entre muchísimas otras más. La biotecnología marrón es utilizada en la veterinaria. ¿Sí? Digamos, se puede desarrollar y producir fármacos, vacunas, y también podría mejorar el animal, por así decirlo. La verde son aplicadas a los procesos agrícolas. Podría ser el mejoramiento de las plantas, los biofertilizantes, entre otras. La blanca se utiliza en la industria y procesos industriales. Podría ser la mejora de procesos industriales, como acabo de decir, los bioprocesos, los bioplásticos, la bioenergía, entre muchos más. La rosada se refiere a la propiedad intelectual y bioseguridad en la biotecnología. Puede ser los patentes, la propiedad intelectual, la bioseguridad, entre otras. Y la última, que es la gris,
es la ingeniería genética y biología molecular para mejorar el ambiente. Puede ser la bioremediación, los biofiltros, la limpieza de contaminación, entre otros. En el tercer punto, tocaba hacer otro cuadro que teníamos que definir cada técnica que nos da la profesora y también en vez de definir, también teníamos que poner sus ventajas y sus desventajas. Bueno, la primera técnica que nos aparece ahí es el ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN de dos organismos distintos. Por ejemplo, yo necesito una enzima X para fortalecerme, para curarme. Entonces, esto es el ADN recombinante. Bueno, algunas de sus ventajas es que ayuda al ser humano con enfermedades letales, como acaba de decir, proporciona nuevos métodos para la seguridad del ser humano y ayuda a corregir defectos genéticos. Y sus desventajas es que puede alterar los caracteres humanos, puede llevar a la práctica de eugenesia y tiene efectos cancerígenos. El segundo que aparece aquí es la terapia genética. Esta consiste en la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo que se realiza en células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad. Esta busca obtener los elementos faltantes, por así decirlo. Algunas de sus ventajas es que tienen la capacidad de reemplazar células defectuosas, promete un gran potencial sin explotar y puede ayudar a erradicar enfermedades. Otras de sus desventajas es que puede dañar el conjunto de genes, tiene el potencial de dar lugar a otros trastornos y modificaría las capacidades humanas. La tercera técnica que aparece aquí son los xenotransplantes, que es el trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente entre especies próximas para evitar rechazo, como los cerdos a humanos. Un ejemplo podría ser, digamos que hace bastante tiempo un científico pasó su corazón, no recuerdo si una vaca, algo así, a otra. Entonces, eso es. Una ventaja es que tienen un número ilimitado de órganos, tienen la esperanza para los pacientes y uso de animales como reservorios orgánicos para seres humanos. Y una de sus desventajas es que es un procedimiento caro, tiene un porcentaje bajo de éxito y se pueden transmitir ciertos virus y pues eso no tienen tratamiento. La cuarta técnica que aparece ahí es la inyección de genes. Esa es la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una secuencia de ADN. Esto a menudo puede suceder en regiones de microsatélites. Una de sus ventajas es sustituir un gen anormal, es la reparación de un gen anormal y la alteración para que se active o desactive un gen. Y una de sus desventajas es que la mutación de desplazamiento de lectura. El quinto es la clonación. Se puede definir como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. Esto lo pudimos ver en la clonación que hicieron los científicos con una oveja llamada Dolly.
Una de sus ventajas es conservar las especies de los animales. Otra es restituir funciones de organismos ya dañados. Es el mejoramiento de las especies y la regeneración de especies. Y algunas de sus desventajas es que toda réplica siempre tiene problemas, no puede permitir el curso natural de las especies y suplanta las cosas de la naturaleza. Y ya para terminar tenemos los dos últimos, que son los vectores. Un vector es un vehículo que a menudo se utiliza para transportar una secuencia de ADN a una célula huésped deseada como parte de la clonación. Una de sus ventajas es la prevención de enfermedades y una de sus desventajas es que no siempre puede salir bien el procedimiento. Y la última es el gel electroforesis, que es un grupo de técnicas empleadas por científicos para separar moléculas basándose en propiedades como el tamaño, la forma o el punto isoeléctrico. Una de sus ventajas es que tiene un precio accesible y una de sus desventajas es que sus elementos pueden ser tóxicos. Bueno, aquí por último tenemos el cuarto punto, que es otro cuadro. Y por último, el quinto punto, que era reemplazar esto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el D, que tenemos la primera franja, para así decirlo, que es timina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, citosina, adenina, adenina y guanina, timina y guanina. Ya gracias a esto tenemos que crear otra franja que cambie para que reemplacen la primera. Digamos, la timina se reemplazaría con la adenina y la citosina con la guanina y así. Entonces quedaría adenina, timina, guanina, citosina, timina, timina, guanina, timina y timina, y citosina, adenina y citosina. Y por último teníamos que reemplazar otra vez esto, pero por el ARN mensajero. Aquí cambiamos la T, creo que es, por la U, que es uracilo. Entonces sería uracilo, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, citosina, adenina, adenina y guanina, uracilo, guanina. Y esto sería todo por hoy.